invito a que en esta mañana abran por favor sus Biblias. La primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a compartir hoy el capítulo 3. Una porción, mejor dicho, del capítulo 3. Como veníamos anunciando por las redes, hoy vamos a hablar acerca de la elección de los diáconos. Ustedes saben que estamos justamente en víspera del apartamiento de hermanos al diaconado. Y si bien venimos predicando toda la carta a los Gálatas en una forma expositiva, nos pareció bien hoy, en virtud de la responsabilidad que tiene la Iglesia a la hora de elegir sus líderes, volver a recordar esto, ¿no? Así que vamos a leer esta porción de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al versículo 13, y luego vamos a estar meditando un poquitito en esto. Si todos encontraron el pasaje, dice entonces el versículo 8, recuerde que yo leo de la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de las ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar y luego meditamos un poquito en esto. Amado Señor, te damos muchas gracias por tus bondades y misericordias de cada día. Gracias, Señor, porque hoy, primer día de la semana, podemos celebrarte, hacer un culto en tu nombre, darte a ti toda gloria y honra. Y en vísperas, Señor, de apartar a un hermano al diaconado, queremos meditar en tu palabra, recordar tu palabra. Sabemos la responsabilidad que la Iglesia tiene en la elección, Señor, de sus líderes. Y te damos gracias, Señor, porque tú traes sabiduría, nos guías, traes entendimiento. Pero queremos recordar tu palabra y meditar en esto y aplicar esto también a nuestras vidas, por supuesto, Señor. Te pido gracia para poder compartir. Un espíritu humilde, Señor, pongas en mí. Que no vaya nada a decir mi boca, Señor, que no esté primero en tu corazón, Señor. Guarda mis labios, Señor, y aún en las limitaciones que puedo yo tener, te pido, Señor, que tú utilices mi vida, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decíamos, entonces hacemos claramente la pausa esta para poder meditar un poquito, o sea, la pausa en Gálatas para poder meditar en esto. Sabe que al pensar en esta carta, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Pablo ya está consciente cuando le escribe a Timoteo que le queda poco tiempo. Y bueno, esto se va viendo por distintas situaciones que lo va planteando dentro de la carta, ¿no? Y él entiende que ya tiene que pasar la posta ministerial. Y como decía un querido pastor amigo, él decía, debemos pasar la antorcha, pero debemos pasar la antorcha encendida, porque a veces podemos pasar la antorcha apagada, ¿no? Para que al otro no le vaya bien. No, la antorcha hay que pasarla encendida. Y Pablo sabe esto, que sus tiempos se van acortando y le escribe justamente para darle instrucciones a su amado Timoteo, a su hijo espiritual en la fe, y estas instrucciones son para que él sepa cómo debe conducirse, y aún en estos temas, ¿no? Cómo tiene que elegir ancianos, cómo tiene que elegir diáconos, y para que él a su vez pueda instruir a la iglesia y sepa la iglesia cómo debe hacer este proceso. De hecho, mire cómo se evidencia esto en los versículos 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte o cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ciertamente, como dice Pablo,
la iglesia es la iglesia al Dios vivo. Es columna y sostén de la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aprende estos principios para que sepas cómo debes conducirte dentro de la iglesia. Cómo debes también escoger ancianos, cómo debes escoger diáconos, porque esto lo dice en el contexto de que acaba de explicar cómo elegirlos. Entonces, algo que Timoteo tiene que saber era cuáles son los requisitos. Y a la hora de apartar líderes para el ministerio, nuestro Dios Santo, escuche bien mi hermano, nuestro Dios Santo demanda que la iglesia observe que esas personas reúnan los requisitos de un carácter piadoso. Repito, nuestro Dios Santo demanda de la iglesia que observemos que quienes van a ser apartados al servicio del Señor reúnan los requisitos de un carácter piadoso. Y ese carácter es una evidencia de cómo es la relación de esta persona con Dios, cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con la iglesia, cómo se relaciona con la sociedad en general. Un hombre que va a ser apartado para el liderazgo, los diáconos que van a ser apartados, tiene que manifestar ese carácter piadoso en virtud de sus relaciones. Cómo es con Dios, cómo es con la familia, cómo es con la iglesia, cómo es con la sociedad en general. Y cuando nosotros como iglesia no ponemos atención a los requisitos que nos está mostrando el Señor, a las demandas de Dios en su palabra, esto puede ocasionar al testimonio de la iglesia un daño terrible. Y no solamente un testimonio terrible al daño que le puede hacer a la iglesia, sino que eso deshonra principalmente a Dios y al Evangelio, desacredita el Evangelio. Entonces, a la hora de apartar líderes para el ministerio, la iglesia tiene responsabilidad. La iglesia tiene responsabilidad. La palabra, para ir comenzando entonces, mis hermanos, la palabra diácono básicamente significa un servidor. La traducción elemental de la palabra diácono es un servidor. Y en cierto modo, dentro de la iglesia, todos debemos ser servidores en forma general. Pero hay personas que son apartadas puntualmente para el ministerio. Personas maduras en las cuales se ha evaluado ciertos requisitos y bueno, van a oficiar ese ministerio del diaconado. Pero la palabra básicamente significa un servidor. Ahora, si profundizamos un poquito más en la etimología de la palabra, es más profunda. ¿Sabe qué significa la palabra diáconos en lo que es la etimología profunda de la palabra? El que levanta polvo sobre la tierra. El que levanta polvo sobre la tierra. ¿Sabe de qué habla eso, no? De una persona que es sumamente diligente en lo que tiene que hacer. Usted dice, vamos a hacer esto. ¡Uf! Ya salió. Dejó el polvo. Dejó el polvo. Es diligente, comprometido, hace las cosas con celeridad. Eso es un servidor, un diácono. Es interesante, ¿no? Porque para muchas personas el ministerio del diaconado, dentro aún de las iglesias, está como subvaluado, ¿no? Para muchas personas los diáconos son minimizados. El ministerio del diaconado es minimizado. Parece que los lugares importantes son los lugares visibles, los que predican, los pastores. Pero bueno, mis hermanos, la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña la importancia que tenían los diáconos dentro de la iglesia. Y en esta mañana vamos a ver 3 cosas básicamente que yo quiero mostrarle. En principio vamos a comenzar viendo el origen de los diáconos, el origen del ministerio, el origen de este liderazgo que tenían que ejercer los diáconos. Su origen, sus responsabilidades también veremos y también veremos su recompensa. Entonces, para empezar, no lo busque, yo le voy a leer una porción de Hechos capítulo 6, porque en Hechos capítulo 6 nosotros nos encontramos, diríamos, con el origen del ministerio. Aunque no fue establecido firmemente en Hechos capítulo 6, pero sí ahí está el origen. Hechos capítulo 6, en el versículo 1, dice lo siguiente. Escuchen. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas
en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12, refiriendo a los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Acá comienza el origen del ministerio. Estos hombres fueron establecidos para velar por la condición física y la condición material de los necesitados, particularmente de las viudas. Hubo un conflicto dentro de la iglesia, que algunas viudas eran desatendidas, entre la viuda de los griegos, las mujeres griegas, y las judías. Decían que habían diferencia a la hora de servirlas, de atenderlas. Entonces, a causa de esto, los discípulos, los apóstoles, dice, bueno, reúnen 7 hombres, y estos hombres tienen que tener estas características. Estos hombres tienen que tener buena reputación, o como dice Reina Valera, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y al mismo tiempo llenos de sabiduría. Aquí podemos ver el origen. El origen se gesta a partir de una necesidad, de un inconveniente, de un problema. Y estos hombres son apartados para tener cuidado de la necesidad física de estas mujeres. Los diáconos tenían esta misión originalmente, de asistir a los necesitados. Ahora note el peso de la misión, porque no solamente tienen la misión de asistir a los necesitados, sino que el hecho de asistir a los necesitados, esto ayuda, aliviana la carga de los apóstoles, o de los pastores hoy, o de los ancianos. Porque los ancianos, los discípulos dicen: no es justo que nosotros dejemos de estudiar la palabra, que dejemos de orar, que es lo más importante para atender las necesidades físicas. Ahora, cuando los diáconos salen a atender determinados problemas, no solamente bendicen a las viudas estas que necesitaban ser atendidas, no solo muestran el cuidado por la grey de Dios, sino que al mismo tiempo están sirviendo a sus pastores, están ayudando a sus pastores, para que sus pastores estudien mejor la palabra, puedan alimentar con la palabra mejor al pueblo de Dios. Ya esto debe empezar a cambiar nuestro concepto de qué pensamos de los diáconos. Los diáconos son una bendición en la iglesia. Su ministerio es una bendición. Tienen una tremenda responsabilidad, porque por un lado sirven a los hermanos, por el otro lado alivianan la carga de los pastores para que estén enfocados en la oración, en el estudio de la palabra, para luego predicar en una forma cuidadosa y diligente. Bueno, este fue el origen del ministerio de los diáconos. Cuando pasan unos 28, 30 años, ya vemos que el oficio de los diáconos fue establecido fuertemente como un ministerio. Porque unos 28 años después o 30 años después, nosotros vemos cómo en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo saluda a la iglesia de Filipo y ya nombra a los diáconos. Los nombra como un ministerio establecido, formado. Y ahora estamos viendo en 1 de Timoteo, también cerca de unos 30 años después, cómo ya Pablo le dice cuáles son los requisitos que tienen que tener para oficiar en este liderazgo, en este trabajo. Entonces, pensando en esto, Pablo está enseñando a Timoteo las cosas que Timoteo tiene que tener en cuenta en el proceso de moderación para escoger diáconos. Notemos algo, ¿no?, de lo que acabamos de leer en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Si usted estuvo atento a la lectura, notemos que no se define concretamente qué es lo que el diácono debe hacer. Si usted estuvo a la lectura, atento, en 1 Timoteo 3, en ningún momento Pablo dice lo que el diácono debe hacer. No menciona qué es lo que debe hacer. Más bien el enfoque que Pablo le da a Timoteo es lo que el diácono debe ser. Por eso presenta requisitos. No dice qué tiene que hacer. Dice más bien lo que un diácono debe ser para ejercer el cargo. Y es interesante, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué Pablo no lo puso? Bueno, claramente si Pablo no lo puso es porque Dios lo estableció así.
No le interesó a Dios establecer qué querían o qué debían hacer los diáconos. El ministerio del diaconado debe ser, si Dios lo estableció así y no dice qué, es porque tiene que ser funcional al cuerpo. El diácono tiene que estar preparado para hacer todo lo que sea hecho para el bien del cuerpo de Cristo. En otras palabras, el diácono está a disposición del cuerpo de Cristo. Está a disposición de sus pastores para ver en qué él puede ser útil al cuerpo de Cristo. Por eso un diácono atiende las necesidades, como vimos en Hechos capítulo 6, las necesidades físicas, donde hay escasez, donde falta alimento, donde están para asistir, pero también pueden consolar a una persona, pueden ir a hacer una visita. Si tienen que limpiar el templo, ellos no tienen ningún problema. Uno le dice, che, queremos hacer esto. Ellos arrancan y lo hacen. Ellos no tienen problema. Siempre están dispuestos y comprometidos para todo. De hecho, déjeme decirle algo. Acá hay varios hermanos que colaboran con la limpieza, pero también hay diáconos que son los que están moderando eso y vienen. No tienen problema. Ellos tienen ese don de servicio que lo quieren poner al bien de los demás. Entonces hay muchas funciones que los diáconos pueden llegar a ejercer. Y lo más importante es que esas funciones encima siempre están alivianando la carga de los pastores. Bueno, pero Dios claramente, aunque no dice qué es lo que tenían que hacer, sí establece lo que un diácono debe ser. Y a eso hay que prestarle mucha atención, porque los requisitos para un diácono nos tienen que mostrar el carácter piadoso que tiene un diácono. Y vamos a hablar entonces ahora un poquito de los requisitos. Mira el verso 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Mire la primera característica, ¿no? Lo primero que se demanda a un diácono, que sea digno. Digno. La versión Reina Valera dice honestos, La idea es que los diáconos deben ser personas que por la sociedad, por la iglesia, son personas dignas de respeto. Su manera de vivir, el carácter de un creyente es digno de imitar, que las personas lo vean y digan, este hombre es digno de imitar. Este hombre, qué ejemplo. Esa es la idea. Los diáconos deben tomar su responsabilidad con seriedad. No para ostentar o para usar un cargo, sino para ocuparlo. A ellos no le importa ostentar un cargo, a ellos le importa utilizarlos para el bien funcional del cuerpo. Siempre están pensando en servir. Son personas dignas de confianza, dignas de respeto, que los hermanos lo miran y dicen, este hombre merece ser imitado, su compromiso, su fidelidad. Y dice que son personas, note la segunda característica del verso 8, que son personas de una sola palabra. Creo que versión 60 dice sin doblez, ¿no? Sin doblez. Pero dice personas de una sola palabra. Son personas que si es blanco dicen esto es blanco. Y si es negro para ellos es negro. Salvo que estén equivocados y se lo muestren por las escrituras, ellos no dicen una cosa a uno y otra cosa a otro. No dicen algo a un hermano para quedar bien con este hermano y viene otro y resulta que el otro piensa otra cosa y se acomoda a lo que éste quiere escuchar. Son personas que no andan en el temor del hombre. No tienen doblez. La versión de las Américas dice, son de una sola palabra. Si es sí, es sí. Y si te dicen que no, es no. No están acomodando las cosas. Por supuesto que no andan de casa en casa adaptándose a lo que la gente quiere escuchar. No andan de casa en casa chismeando, no, nada. Son personas de una sola palabra. No tienen doblez. Dice la Escritura, la tercera característica del verso 8, dice que no son personas dadas al mucho vino. Bueno, interesante, ¿no? El punto es, no se trata ni de mucho ni de poco. La idea de esto es que son personas que no están dominadas por el vino. Esa es la idea. La Escritura no prohíbe, si no tiene problema con el alcohol, que una persona tome vino. Pero el punto de esto
es que no tienen que ser personas dominadas sus mentes por la bebida. Ellos no permiten que la bebida influya en sus vidas. No están en un hábito constante de dependencia. No son personas que dicen, uy, no tenemos el vino para comer y ahora ¿qué hacemos? Hay que salir a comer. No tienen esa dependencia, de ninguna manera. No lo tienen prohibido, pero ellos no son esclavos de esas cosas. Su mente no está pensando en esas cosas. Ese es el tema. Ellos tratan de tener siempre su mente lúcida. Recuerde que son personas que pueden a veces aconsejar, dar consuelo. Y sus mentes están despejadas, no están atadas a estas cosas. Y de vuelta, ¿no? Esto no le prohíbe si ellos quieren tomar una copa, pero no son personas que dependan de eso. Otra de las características que nos dice el versículo 8, y esto es muy importante, note que dice que no son codiciosos de ganancias deshonestas. Esto es tremendo, ¿no? No codiciosos de ganancias deshonestas. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira esto, ojo con esto. No codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos, mis hermanos, muchas veces son personas que se encargan de la necesidad física, como dijimos de nuestros hermanos. Nuestros diáconos son personas que están atentos a la necesidad de los demás. Entonces, manejan mercaderías, manejan ofrendas económicas que llevan por los hogares, que están destinadas a personas que realmente atraviesan necesidades. Y esto puede ser una tentación. Si son personas codiciosas de ganancias deshonestas, esto puede ser una tentación. A quedarse con algo que no les corresponde. A manejar los fondos de una manera sumamente egoísta. De hecho, tenemos el gran ejemplo de Judas, ¿no? Que él manejaba la bolsa, dice, pero era ladrón, él sustraía de la bolsa. Entonces, cuando se elige diáconos, líderes para la iglesia, tienen que ser personas no codiciosas de ganancias deshonestas. Si son este tipo de personas, si tienen este tipo de pecado, esto puede ser un gran problema. Y no solamente, escuchen, no solamente tienen que ser personas de buen cuidado dentro de la iglesia, sino que al no ser codiciosos, esto también se debe ver en su trabajo secular. Tienen que ser personas íntegras, porque cuando la codicia aparece en el corazón de las personas, corrompe a las personas. Y aún lleva a que no sean íntegros muchas veces en sus trabajos seculares y arrastra a las personas en sus trabajos seculares a ser deshonestas, a pasar un presupuesto y a lo mejor después salirle con cosas escondidas o mal administrar las cosas o llevarnos cosas que no nos corresponden. Vaya a saber qué. Usted me entiende. Podemos citar miles de ejemplos. Sé que a lo mejor un trabajo, de acuerdo al orden que lo tengo acá, le sale tanto porque mido el bolsillo, que sé que está medio complicado, que todavía está en dependencia de los padres, que es jovencito, entonces bueno, no tiene un gran sueldo, le acomodo el precio. Pero resulta que lo agarro a otro que sé que el otro está bien y a este el mismo trabajo lo destruye. No, hermano. Eso es falta de integridad. Eso es falta de integridad. Debemos tener una conducta de trabajo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la codicia en el corazón corrompe, y esto de vuelta, lo grave de esto es que su testimonio termina por desacreditar a la iglesia, por deshonrar a Dios. Y obviamente, ¿no? En el mundo secular también se le van cerrando las puertas, porque eso es obvio, ¿no? Esa es una consecuencia natural después para él. Entonces, no codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9, mire esto. Dice que los diáconos son personas que tienen que estar guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que los diáconos son personas doctrinalmente correctas. Son personas doctrinalmente correctas. La palabra misterio, porque dice que tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra misterio significa algo que una vez estuvo velado,
algo que una vez estuvo encubierto, pero que ya Dios lo ha revelado. Este es el punto, ¿no? Y las grandes doctrinas de la fe, verdaderamente para los que no son creyentes, están encubiertas, pero para los creyentes verdaderos les son reveladas. Y estas personas confían en estas doctrinas, creen a esta doctrina. Los diáconos deben entender las doctrinas cristianas, aunque no están llamados a la enseñanza, porque no es un requisito que se le pide a ellos. Note que, es más, les dejo esta tarea para su casa. Compare los requisitos de los diáconos con los ancianos, son los mismos. Los mismos. ¿Sabe cuál es la única diferencia? Que a los pastores se le demanda que tienen que ser aptos para enseñar. Al diácono no. No tiene la obligación de ser un maestro de la palabra, pero sí tiene que ser una persona doctrinalmente correcta. Aunque él no sea apto para enseñar, no sea un maestro de la palabra, pero él tiene que entender las doctrinas en una forma correcta y poder obedecerlas. Y obedecerlas, dice, con buena conciencia. Es decir, que lo que ellos entienden en una forma correcta de la palabra, ahora la obedecen y todas las decisiones que ellos toman en su vida, la toman en base a la palabra de Dios. Respaldan sus decisiones con una vida santa obedeciendo a Dios. Pero ellos conocen la palabra. No son personas neófitas. Siempre están tratando de crecer en la palabra. Porque recordemos, mis hermanos, que al final ellos tienen el deber de asistir a las personas. Y a veces lo pueden hacer físicamente, a veces lo pueden hacer espiritualmente. Porque van a visitar, porque consuelan, porque animan. Pero todo eso debe ser hecho con la palabra de Dios, no con pensamientos humanos. Entonces un diácono debe ser una persona doctrinalmente correcta. Versículo 10, dice la Escritura, que también estos sean sometidos a prueba, que sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Noten esto, ¿no? Tienen que ser personas probadas por la iglesia y tienen que salir aprobados. Cuando hablamos de irreprensible, no estamos diciendo de que son personas sin pecado. Claramente eso, nadie califica para eso. Estamos hablando que cuando se nombra irreprensible, se está haciendo énfasis en que no tienen pecados, prácticas de pecado que lo descalifiquen. Esa es la idea. Que nadie pueda argumentar contra él un pecado realmente descalificador, una práctica constante de algo. Decíamos no dado al vino y resulta que lo ven al diácono cada 2 por 3 los fines de semana agarrado de las columnas. Esto no va. Esto no va. Eso lo descalifica. Lo descalifica. ¿Me entiende? Para ser ilustrativo. Bueno, entonces tienen que ser personas probadas por la iglesia y tienen que salir aprobados. ¿Esto qué implica? Claramente que la iglesia tiene que observar su vida, ver cuál es su comportamiento en el tiempo. Mis hermanos, cuando un creyente llega a una iglesia y se convierte, empieza inmediatamente a ser discipulada esa persona, y después de ser discipulada, esa persona accede a la membresía de una iglesia local. Y si hay una conversión genuina, hay un deseo en la persona de servirlo al Señor. Y uno empieza a probarlo y a observarlo, y uno le empieza a dar tareas y él empieza a cumplirla y no le importa qué tarea le da. Si usted lo manda a visitar a alguien, él va gozoso. Si lo manda a usted a buscar a alguien con su vehículo, él va gozoso. Si le pide recoger las ofrendas, lo hace. Él no está especulando con cargos. Si dice, che, vení a ayudar a la horita feliz, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Él siempre está dispuesto. Y la iglesia lo va viendo, la iglesia va probando. Y en definitiva hay un principio a observar claramente en Mateo capítulo 25, en el versículo 21. Porque si en lo poco es hallado fiel, ¿qué dice la Escritura? Bueno, usted sabe, sobre mucho te pondré. Entonces cuando una persona llega y recién se convierte, empieza a mostrar, pero como es nueva, hay que darle tiempo, hay que conocerlo, hay que ir probándolo. Y vale la pena meditar en esto, mis hermanos, antes de llegar al liderazgo, al diaconado, donde sea. Vale la pena meditar en esto porque la Biblia nos muestra muchos ejemplos de líderes que antes de llegar a liderar, primero supieron servir. Sin ir más lejos, nosotros vemos el ejemplo de José. Antes de llegar a ser el segundo
en el gobierno, primero estuvo 13 años sirviendo a su amo, y con todo lo que le pasó, que usted ya sabe, ¿no? Hubo una vida de servicio previa. Moisés, antes de servir al Señor, estuvo 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y es interesante, ¿no? Porque los primeros 40 años de la vida de Moisés, él fue criado en Egipto, criado en el palacio de Faraón, con todas las comodidades, y como dicen algunos, creció sus primeros 40 años de vida aprendiendo a ser alguien para la sociedad, alguien. Pero sus segundos 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, aprendió que no era nadie. Y ahí lo llamó Dios. Y los últimos 40 años de vida, Moisés aprendió que Dios usa a los nadie. Entonces, antes de servir, antes de liderar, tenemos que aprender a servir. Si usted agarra el libro de Josué, por ejemplo, comienza el capítulo 1 diciendo que Josué era siervo de Moisés. Pero ¿sabe cómo termina el libro de Josué cuando está por morir Josué? Dice, y murió Josué, siervo de Jehová. Empezó siendo siervo de Moisés, terminó siendo siervo de Jehová. David, antes de ser apartado por Samuel y ser ungido, estaba pastoreando las ovejas de su papá. Y este es el punto, ¿no? Cuando elegimos personas para el liderazgo, tienen que ser personas que tienen tiempo entre nosotros, que la iglesia lo ve, que tienen un testimonio de vida. Antes de liderar hay que aprender a servir. Antes de liderar hay que aprender a servir. Porque liderar se trata de servir. El evangelio se trata de servir. Y póngase a pensar en el ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo. No vino para ser servido, sino vino para servir. Y Él era Dios. Entonces liderar se trata de servir. Y las personas tienen que ser probadas. Por eso a mí me asusta cuando alguien viene a la iglesia de otro lugar y lo primero que dice, yo soy un gran predicador, yo hago esto, yo soy un líder de alabanza. Bueno, sentate, ya se te va a pasar. Calmate, no buscamos talento. Buscamos hombres piadosos. Buscamos hombres piadosos dispuestos a servir. Eso debe ser un ruido. Tremendo, ¿no? Nosotros los pastores, que moderamos los procesos de ir viendo las características de la gente, vamos observando a los hermanos durante el tiempo. Hermano, acá hay jóvenes que desde el campamento 2020 yo los vengo observando y que por una cuestión de edad todavía, bueno, hay que madurarlos en un montón de cosas, pero que yo sé que van a ser futuros diáconos de la iglesia. Porque hacen cosas naturalmente, porque lo observamos, che, falta una silla acá y ya había dejado el polvo. Había dejado el polvo sobre la tierra para ir a buscar una silla y traerla y ponérsela. Y así, cualquier cosa que vos le decís, se mueve. Precioso eso. Va mostrando su carácter piadoso, ese don de servir a los demás. Bueno, hay que ir madurándolos y en el tiempo presentarlos a la iglesia. Y que la iglesia los siga examinando. A ver si lo que vemos los pastores también lo está viendo la iglesia. Mis hermanos, nosotros crecimos, y me demoro en esto porque no es un punto menor. Por eso, porque usted tiene responsabilidad en esto. Nosotros crecimos en una iglesia donde las personas llegaban y lo primero que se miraba los talentos que tenían y ya se los ponía a servir. Y si venía medio volcado, venía medio mal, no importa la vida que tenía, vamos a ponerlo a servir porque si lo ponemos a servir se va a poner bien. Ese era el concepto. Si lo ocupamos, él va a mejorar. Hermano, no hay nada más errado que eso. La Biblia nos dice que las personas tienen que ser probadas antes de confiarle algo. No hay un concepto más errado que ese, que poner a alguien a servir para que mejore. Para nada, mis hermanos. Al contrario, lo más probable es que la persona después haga lío y que su testimonio dañe a la congregación, dañe a los miembros y deshonre a Cristo y al Evangelio. Entonces debemos ser prudentes. Cada vez vamos más despacio. Versículo 11, acá Pablo introduce algo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Interesante esto, mire. Parece que así de golpe habla de las mujeres que están sirviendo. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Bueno, sabe que acá existen diferentes posiciones en cuanto a esto, ¿no? Algunos comentaristas creen que se está refiriendo a la mujer de los diáconos. ¡Wow! ¡Qué peso!, ¿no? Para la mujer es la esposa de los diáconos. Otros creen que no, que se está refiriendo a mujeres en general, no las esposas de los diáconos, sino mujeres que tienen un llamado, a diaconisas, por decirlo de algún modo. Bueno, yo le voy a decir cuál es nuestra posición. Nosotros no creemos que se está refiriendo a la esposa de los diáconos. Nosotros creemos que está hablando de mujeres que fielmente están sirviendo al Señor, que tienen un llamado al servicio también. Y le voy a decir el por qué. En primer lugar, mire cómo comienza capítulo 3, versículo 1, cuando va a hablar de los ancianos. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de un obispo, y ahí empiezan todos los requisitos. Arranca hablando de esto es una palabra fiel y estos son los requisitos para un grupo de personas, los ancianos. Mire versículo 8. De la misma manera, también los diáconos. Hace en el versículo 8 un cambio que dice, acá hay otro grupo de personas, los que van a ser diáconos. Ahora mire cómo comienza el versículo 11. De igual manera, ¿qué está haciendo Pablo ahí? Está introduciendo otro grupo de personas. No se está refiriendo para mí a la mujer, a las esposas de los diáconos. Esto para los pastores, esto para los hombres que sirven. Ahora voy a hablarle este versículo para las mujeres que sirven. Eso en primer lugar, para mí hay una línea de pensamiento en eso. Pero en segundo lugar, también debemos preguntarnos esto. Si para la esposa de los ancianos no le dio requisito, ¿por qué se lo va a dar a las mujeres de los diáconos? ¿Por qué a la mujer de los pastores no dice nada? ¿Qué tienen? ¿Coronita? ¿Me entiende? Está hablando de mujeres que sirven. ¿Por qué le va a hacer eso a las mujeres de los pastores? Las pasa de largo y pone todo el peso sobre la esposa del diácono. De ningún modo. Para mí está hablando de mujeres que sirven. Pero en tercer lugar, yo pienso que no las nombra directamente como diaconisa, en tercer lugar, porque la palabra diácono en femenino no existía. No existía la palabra diaconisa. En griego es la palabra diácono, es masculino. Entonces, él comienza el versículo 11 diciendo de igual manera las mujeres. Pone mujeres para no decir diácona, porque la palabra no existía. Aunque más adelante, si ustedes miran, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, no lo busque, versículo 1, se nombra a una mujer como una diaconisa, Febe. Romanos 16:1 habla de Febe como una diaconisa, pero si ustedes miran el texto griego, la palabra está puesta en masculino. Dice Febe, diácono. Es como si nosotros en castellano le tendríamos que poner un artículo. Febe, la diácono. Porque la palabra no existía. Entonces, esos argumentos para mí son más que suficientes para entender que está hablando de mujeres que realmente sirven al Señor. Pero más allá de eso, lo importante es las cualidades que se demandan de estas mujeres. Mujeres que sean dignas, mujeres que sean honestas, como dice Reina Valera. Es decir, mujeres dentro de la congregación que merecen respeto. Mujeres que las miramos y decimos, esta mujer es digna de imitar. Mirá cómo cuida su hogar, su esposo, sus hijos, el temor que tiene hacia la palabra. Siempre una mujer que está edificando, una mujer que está animando, una mujer de oración. Bueno, característica que uno dice, wow, esta mujer es digna de ser imitada. Y entre ellos le pone no calumniadoras. Wow, esto se lo puso a las mujeres. No calumniadoras. Déjeme decirle algo, acá hay algo fuertísimo. La palabra que se traduce por calumniadoras, en griego, la palabra es diabolos. ¡Wow! Así, ¿no? ¿Cómo hicieron? Diablas. No sean diablas. Fuerte. Fuerte, hermano. Pero más allá de la risa que nos despierta, piensen esto un minuto. Satanás se lo describe como el diablo. Satanás es el acusador de los hermanos, el generador de conflictos, de divisiones, de disturbios, de habladura. Él sabe de todo eso.
Y Pablo dice, cuando seleccionen mujeres para que lideren en estos aspectos, cuidado, que sean mujeres dignas de imitar, que no sean mujeres calumniadoras, que no sean mujeres divisivas, que no sean mujeres que no pueden controlar sus lenguas. Una mujer que sirva al Señor tiene que ser una mujer que controle su lengua. Tremendo, ¿no? Para pensar, porque las trata como diablos. Ojo, una mujer que no actúa de esta manera, cuidado. Y cuando un hombre actúa de esta manera es más terrible que una mujer. Porque para consolar a las mujeres, ¿no? No se crean que esto es para ustedes. Ver un hombre chismoso es patético. Otra característica de las mujeres dice sobrias. Mujeres que son moderadas. Mujeres que mantienen el equilibrio. Porque cuando hablamos de sobrio, ¿cuál sería, mis hermanos, lo contrario, el antónimo? ¿Cuál sería? Ebrios. ¿Usted vio un ebrio alguna vez? ¿Vio que tambalea, que no tiene, que pierde el equilibrio, que se desorienta, que está perdido, que se confunde? Otra característica del ebrio, ¿cuál es? Usted le dice algo y él enseguida quiere pelear. Mujeres sobrias, que no agarren de alguna manera la manija rápidamente. Mujeres que no hagan como los ebrios que enseguida montan en cólera y quieren pelear, quieren bater. No, mujeres equilibradas, con buen juicio, mansas, que meditan las cosas y después ven cómo actúan. Interesante. Y termina diciendo que también ellas tienen que ser fieles en todo. Es decir, que todo no excluye nada. Tiene que ser fiel en todo. Así como un varón consuela, asiste, visita, puede llevar mercadería. Hay mujeres que hacen lo mismo y están entre las mujeres. Bueno, esto también le incluye no ser codiciosas de ganancia deshonesta, porque tiene que ser fiel en todo. En todo lo que se le encarga tiene que ser fiel. Y después cierra ya retomando, versículo 12, vuelve al tema de los varones y dice que los diáconos sean marido de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. La idea es esta: tienen que ser hombres que tienen hogares piadosos. Y note que comienza con marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Bueno, claramente que no puede tener ni dos, ni tres, ni marido de una sola mujer, como decía un pastor, a la vez. No. Marido de una sola mujer. Ahora, ¿qué quiso decir con esto? El punto es que son hombres fieles en su conducta, pero que también son fieles en sus mentes. No se trata de que engañe o no engañe físicamente a su esposa. Está hablando de que estos hombres, cuando dice son hombres de una sola mujer, son fieles en conductas y son fieles en su corazón y en sus mentes a sus esposas. Por traducirlo de alguna manera, son hombres que solo tienen ojos para sus esposas. Son fieles a sus esposas, en lo físico, pero también en lo emocional. Este es el punto. Porque los fariseos sabían que no debían adulterar, pero ellos lo entendían solo por lo físico. Jesús nos habla mucho del corazón. Entonces, hombres que son fieles a sus esposas en todo aspecto, que gobiernan bien a sus hijos y sus propias casas. Es decir, son hombres que lideran su hogar, lideran a su esposa, lideran a sus hijos. Son hombres de liderazgo, que modelan sus hogares. Son hombres que van delante de su familia, marcándoles el camino de la piedad. Son hombres que administran sus hogares en todos los aspectos. Son hombres que lideran y que enfrentan ellos las situaciones, no sus esposas. Son ellos que lideran, no sus esposas. Hoy estamos en un tiempo, hermano, donde la sociedad está afectada. Donde la mujer en la sociedad, en el mundo secular, este tema del empoderamiento le ha hecho mal. Y muchas veces esa idea se ha metido también adentro de la iglesia. Y las mujeres quieren tomar las armas y dominar sus hogares. Hermanos, son los hombres quienes lideran adentro del hogar. Y la mujer es la ayuda idónea que complementa eso. Y no estamos hablando de un liderazgo despótico del hombre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el hombre modela su liderazgo
a través de justamente amarla y servirla. Y así conquista su corazón para que ella responda a ese estímulo. Y así lidera su hogar y a sus hijos. Son ellos los que enfrentan situaciones difíciles, los que enfrentan las adversidades, son ellos los que corrigen, son ellos los que toman las decisiones a veces de peso. No se la encargan a sus hijos, ellos lideran. Y todas las decisiones que toman y todo lo que hacen, siempre lo hacen en la piedad, buscando la voluntad del Señor a través de su palabra. Esto es modelar, esto es gobernar su esposa, sus hijos, su casa. Que gobierne bien. Por supuesto que no lo hacemos a la perfección tal vez como lo haría el Señor, pero sí son hombres que son irreprensibles. No hay nada que los pueda agarrar que vos decís que hay un pecado. No. Están creciendo permanentemente para gobernar bien sus hogares. Y en último lugar, ya para ir cerrando, para quienes ejercen con fidelidad su diaconado, existe una recompensa. Mira el versículo 13. Porque los que han servido bien como diáconos, los que han sido fieles en servir al Señor como diáconos, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquellos diáconos que han servido fielmente al Señor, sirviendo a sus hermanos, se le garantiza una doble recompensa. Note, por un lado, obtienen para sí una posición honrosa, dice. Una posición honrosa. Ellos reciben el respeto, reciben la honra de aquellas personas a las que ellos están sirviendo. Las personas a las cuales ellos sirven lo ven, lo miran, lo imitan, lo admiran, lo reconocen, le aman, porque saben lo que ha hecho por ellos. La palabra posición, o creo que la versión Reina Valera traduce por grado, un grado me parece que dice, ¿no? Creo que grado. La palabra posición o grado es muy interesante, porque sabe que se puede traducir también por escalón o peldaño. Hablando metafóricamente, es decir que cuando los diáconos sirven fielmente al Señor, sirviendo a los hermanos, hablando metafóricamente, es como que los hermanos lo suben un escalón, lo ponen en un pedestal para decir, este hombre vale la pena imitarlo. Hay que reconocer su trabajo, hay que reconocer su servicio desinteresado, su humildad, su amor por nosotros, y lo tienen en estima. Un gozo espiritual, una recompensa de parte del Señor. Pero también se les garantiza gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, que aquellos diáconos que son fieles, aquellos diáconos que con la gracia del Señor han prestado un servicio bien motivado de corazón, lo que está diciendo Pablo es que ellos gozarán de una limpia conciencia que hicieron lo correcto delante del Señor y que eso los va a seguir ayudando a ellos a seguir permanentemente creciendo en la fe que es en Cristo. Y a veces un diácono puede ser un diácono durante toda la vida, pero tal vez el día de mañana un diácono sigue creciendo conforme a su servicio, a su limpia conciencia y descubre el llamado que había en él, el potencial que había en él a la enseñanza y un día termina convirtiéndose en un anciano o en un pastor. Pero no es la aspiración, es si Dios lo llama a eso, pero puede seguir creciendo en la fe que es en Cristo Jesús, porque ha servido a Dios con limpia conciencia. Y es un gozo en el Señor. Por eso es tan importante, mi hermano, para ir cerrando ya, que cada servidor examine permanentemente su corazón. Que a diario examinemos nuestro corazón, cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Y ya para pensar en aplicar esto a nuestras vidas. Ser apartado al ministerio de servirle al Señor en el diaconado es verdaderamente una bendición. Es un privilegio, pero también conlleva una responsabilidad enorme, ¿no? Es una bendición, es un privilegio, pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad. Por eso, mis hermanos, a la hora de seleccionar diáconos, la iglesia debe participar. Por eso hace tiempo que hemos presentado al hermano que iba a ser apartado, para que si los miembros, aquellos que son miembros de la iglesia local,
puedan opinar y si había algo que corregir, que sacar, bueno, los miembros locales estaban autorizados para venir a compartirlo. Importante. Y tal vez alguna persona de las que están hoy acá sentada o los que están escuchando por las redes, después de haber escuchado todos los requisitos de la piedad para un diácono, dice, menos mal que yo no soy llamado al diaconado, ¿no? Uno dice, wow, qué alivio, mucha santidad, mucho compromiso, mucha responsabilidad, demasiado para mí. El punto, mi hermano, es que todo lo que meditamos en esta mañana no es solamente para los diáconos. Y acá viene la aplicación para todos. No es esos requisitos solo para los diáconos o para los pastores. Ese es el estándar que nos muestra la Biblia para toda persona que se precie de ser un cristiano. Cualquier cristiano no tiene que ser dado al vino. Cualquier cristiano debe gobernar bien su casa y liderar Cualquier cristiano no tiene que tener doblez, tiene que ser de una sola palabra, tiene que ser íntegro, adentro de la iglesia, en su trabajo. Estos requisitos, cualquier hermana no tiene que ser calumniadora. El estándar es para todo el que se precie de ser un cristiano. El asunto habla de requisito para los diáconos, porque cuando vamos a apartar a una persona al liderazgo, estos requisitos son excluyentes. No le pueden estar faltando, digamos. Estas cosas tienen que estar en una forma visible en su vida y que sea irreprensible. Y en la congregación seguramente todas las personas estamos en progreso en cuanto a nuestra santidad personal. Y tal vez muchos de ustedes a lo mejor digan, bueno, a mí me falta esto, me falta aquello, me falta crecer un montón de cosas. Pero el tema es que cuando apartamos un hombre para el liderazgo, estas cosas ya tienen que estar maduradas. Estas cosas no pueden faltar en una persona que está liderando. Pero el estándar de esto es para todos los cristianos. No se consuele pensando que esto es para los diáconos. Porque tal vez usted sentado dice, qué linda prédica, qué linda enseñanza, todo bien, pero esto no es para mí. ¿Qué aplica esto para mí? Todo. Todo. Todos debemos crecer y madurar en esto. Por eso, mi querido hermano, esta debería ser la performance de todo creyente. Y todos tenemos que trabajar juntos a la gracia de Dios para crecer en nuestro camino al cielo. Para si alguno de estos requisitos lo miramos y nos damos cuenta que, bueno, esto me falta, yo todavía soy una persona temerosa de los hombres y ando con doble palabra, o tal vez yo no soy honesto en mi manera de trabajar, o tal vez no soy honesto en aquello, ¿no? Bueno, maduremos. Volvamos a examinarnos a la luz de la Escritura. Y déjeme decirle algo, mi hermano. La única forma que un creyente progrese en el requerimiento de los estándares bíblicos, que progrese en estos requisitos que Dios pone delante nuestro, porque nuestro Dios Santo establece cuáles son los patrones para un creyente, la única manera de que un creyente progrese en lo que le está faltando y que un diácono, al mismo tiempo, por más que esté liderando, se sostenga con estos requisitos, porque también se puede caer de estos requisitos, ya sea unos o otros, la única manera de crecer y de sostenerse es por la gracia del Señor. Y es por la dependencia con el Señor. Es por su gracia y es por su dependencia. Por eso cada día, cada mañana, cada noche, cada uno de nosotros debemos volver a predicarnos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio, necesitamos la gracia de Jesús, necesitamos el poder del Espíritu Santo ministrándolo a nuestros corazones a través de su palabra. Necesitamos meditar la Escritura, necesitamos la comunión con Dios y en su gracia nos ayuda a progresar. En concreto, todos los días tenemos que volver a predicarnos el Evangelio, porque nuestra humana debilidad o no crecemos, o si hemos crecido, podemos volver a decaer. Todo es por la gracia del Señor. Pero hay una parte que debemos hacer, acercarnos al Señor y predicarnos el Evangelio. ¿Amén? Oramos al Señor. Voy a invitar después a los chicos de la alabanza, hacemos una alabanza más y luego vamos a estar ya pasando al apartamiento de nuestro hermano. Amado Dios, te damos muchas gracias por lo que hemos compartido, por lo que hemos meditado. Gracias, Señor, porque lo primero que queremos entender que esto no es solo de aplicación a aquellos que lideran
que sirven en el pastorado, o como ancianos, o como diáconos. Esto tiene que ver con la vida de todo creyente, Señor. Y te pedimos, ayúdanos a meditar en esto. Ayúdanos para que nuestros corazones, Señor, al oír tu palabra, Señor, la abrigue en el corazón, la guardemos en el corazón. Y tu palabra, por la obra de tu Espíritu, Señor, produzca fruto de santificación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en estos requisitos. Ayúdanos a recordar que en una forma general todos somos servidores y necesitamos progresar en nuestra santidad y crecer y vivir para tu gloria, Señor, motivados únicamente por el amor y la gratitud a ti y servirte, Señor. Y servirte a ti, Señor, implica servir al prójimo. Por eso, Señor, ayúdanos en el proceso. Te damos gracias, Señor. Gracias porque vos confrontás nuestro pecado, porque al mismo tiempo nos sanás y nos consolás. Porque cuando volvemos a ti cada día hay perdón y gracia, Señor. Y ayúdanos a recordarnos el Evangelio a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que esto le vendría bien a fulano o al otro. Yo necesito el Evangelio cada día, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Lo pedimos esto, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.